Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de circuitos, donde continuaremos con el tema 3, análisis sistemático de circuitos. En concreto, en este vídeo hablaremos sobre las pérdidas de transmisión e inserción que están asociadas con el concepto de la transferencia de potencia entre redes circuitales. Antes de comenzar a explicar el concepto de pérdidas, nos gustaría presentar un ejemplo que motive la necesidad de por qué las pérdidas de transferencia de potencia se deben estudiar. Este ejemplo en concreto trata sobre la recepción y distribución de señales de televisión en un edificio. En él podemos considerar que tenemos a un lado una antena de televisión que va a recibir la televisión y al otro lado un edificio en el cual queremos distribuir esta señal de televisión. Para ello utilizaremos un elemento muy común que se llama splitter o un divisor. Este elemento recibirá la señal de televisión por este cable azul que acabamos de dibujar y ese elemento tendrá una salida múltiple donde alimentará la señal de televisión a cada uno de los televisores que tenemos conectados. En concreto, lo que nos vamos a centrar es sobre el splitter. El splitter va a recibir una potencia de entrada, que llamaremos Pin, y emitirá una potencia de salida. Esta potencia de salida nos determinará si somos capaces de ver la televisión o no. Por ejemplo, si recibimos muy poca potencia de salida en nuestras televisiones, la señal será muy débil y no conseguiremos ver la televisión. Con lo cual es bastante importante la relación que tengamos entre la potencia de entrada por un lado y la potencia de salida por otro lado. Introduciendo de alguna manera este concepto de pérdidas. Es decir, si se pierde mucha potencia en ese dispositivo splitter, pues la potencia de salida será muy pequeña y no podremos ver la televisión. En concreto, ese dispositivo splitter realmente es un circuito con bobinas, condensadores, resistencias y quizás otros dispositivos. Con lo cual, el objetivo realmente que tenemos en este ejemplo sería estimar la pérdida de potencia. Es decir, si utilizamos un determinado splitter que tiene a su entrada una potencia, ¿qué potencia la salida estará generando? Bueno, pues todo este ejemplo motiva de alguna manera que tengamos que estudiar las pérdidas para poder determinar si tenemos que utilizar otros elementos circuitales para aumentar la potencia o si tenemos que tomar otra serie de medidas o otra serie de mecanismos para que pues esta distribución de señal de televisión se haga de manera correcta y podemos ver la televisión en cada uno de los televisores que tenemos conectados aquí a la derecha. Esta pérdida que hemos visto ejemplificada en la diapositiva anterior se puede calcular sobre las señales que manejamos en circuitos, es decir, sobre voltajes, corrientes, potencias, y en general relaciona el valor de cualquiera de estas magnitudes o señales en un punto con el valor que tiene la misma magnitud correspondiente en otro punto. Es decir, consideraremos en esta diapositiva x sub 1 es el primer punto y x sub 2 es el segundo punto. Esta relación entre x sub 1 y x sub 2 se suele expresar como el cociente de ambas magnitudes, ya sea en unidades logarítmicas o ya sea en unidades naturales. Por ejemplo, en unidades naturales, esa relación se podría definir como x1 partido de x2. En unidades logarítmicas, para ello, utilizaremos la representación más común, que es el decibelio. Para ello, empezaremos hablando de el velio, que es una medida relativa, una medida del cociente entre dos magnitudes, expresado en unidades logarítmicas. Así, dadas estas dos magnitudes, x sub 1 y x sub 2, la expresión que tenemos aquí a continuación, que es simplemente tomar el logaritmo de ese cociente, nos indica que x sub 1 es alfa velios mayor que x sub 2, o lo que es lo mismo, la magnitud de x sub 1 es 10 elevado a alfa veces superior que la magnitud de x sub 2. Dado que el velio es una unidad muy grande, por ejemplo, 3 velios indica que una magnitud es 1000 veces superior a otra, lo que utilizamos de manera práctica es el decibelio. El decibelio no es nada más que 10 veces o la décima parte de un velio, multiplicar 10 veces el logaritmo de ese cociente.
A continuación, hablaremos de las pérdidas de transmisión, que se definen específicamente para la potencia, aunque utilizando la fórmula que tenemos de la potencia con el voltaje y la corriente, podemos relacionar las pérdidas de la potencia con unas pérdidas de voltaje y unas pérdidas de corriente. En concreto, partiremos de un circuito activo, es decir, un circuito donde podemos obtener un equivalente, como es en este caso de Thevenin, a la izquierda de los puntos A y B, que transfiere potencia o que envía potencia a un circuito pasivo, que está representado por una impedancia, ZL, a la derecha de los puntos C y D. Y lo que tenemos entre medias es una red que, bueno, pues realiza o tiene un efecto sobre la potencia que se transmite a ZL. En concreto, lo que queremos estudiar con estas pérdidas de transmisión es cómo se relaciona la potencia que emite esta red activa, la red que tenemos a la izquierda de A y B, es decir, el equivalente de Thevenin, con la potencia que le llega a esa carga ZL. De manera general, consideramos estas pérdidas de alguna manera como la potencia que tenemos a la entrada de la red, es decir, la potencia que tenemos entre los puntos A y B, con respecto a la potencia de salida, es decir, la potencia que tenemos en los puntos C y D. ¿Qué quiere decir? Que la red puede coger y disipar cierta potencia que en A y B tiene un valor y en C y en D tendrá menor valor, con lo cual existirán unas pérdidas. En concreto, para calcular las pérdidas de transmisión, comenzaremos definiendo esta variable Pin que nos indica la potencia de entrada, es decir, la potencia que en nuestra red activa, con ese equivalente de Thevenin que hemos calculado, está enviando a lo que sería el conjunto de red intermedia más la carga ZL. Posteriormente vamos a definir con este otro símbolo Pout, la potencia que recibe la carga ZL. Una vez que tenemos definidas estas dos potencias, las pérdidas de transmisión se calculan en decibelios como 10 veces el logaritmo de la potencia de entrada partido de la potencia de salida. Esta fórmula no es única, podemos calcular las pérdidas de transmisión también utilizando lo que sería el voltaje o la intensidad. Para ello, primeramente tendríamos que definir el voltaje de entrada y la intensidad de entrada, esa I sub in y esa V sub in que tenemos para nuestra red activa, y posteriormente definiríamos los mismos variables para nuestro circuito de salida o nuestro out. I out y V out. Tendremos definidas esas cuatro nuevas variables. Utilizando la fórmula que relaciona las potencias con las tensiones o las intensidades, obtendríamos dos fórmulas alternativas en decibelios para medir las pérdidas de transmisión con respecto a la tensión y con respecto a la intensidad que genera la red activa y que recibe la carga ZL. A continuación vamos a ver un ejemplo de las pérdidas de transmisión con una red muy sencilla en la cual podremos claramente observar qué ocurre con la transmisión de potencia entre la red activa y la red de carga. La red activa que vamos a utilizar se compone de una tensión de Thevenin de 12 voltios y una impedancia de Thevenin de 2 ohmios. Por el otro lado, la red que vamos a considerar de carga o la impedancia de carga es una ZL con 5 ohmios. Como red intermedia vamos a considerar un caso muy sencillo donde solamente tenemos dos impedancias, Z1 y Z2, que están en serie con ZL. Lo primero que realizaríamos es calcular la potencia que entrega la red activa, que entrega el equivalente de Thevenin, que coincide con la potencia entre los puntos A y B. Para calcular esta potencia, una opción es considerar la intensidad que entra por el punto A. Esa intensidad que entra por el punto A se puede calcular de manera sencilla, puesto que todos los componentes que tenemos están en serie. Y esa intensidad la elevaríamos al cuadrado y la multiplicaríamos por la parte real
de la impedancia equivalente entre los terminales A y B. Como podemos observar, la fórmula de la intensidad simplemente sería la tensión de Thevenin partido del sumatorio de todas las impedancias, y la impedancia equivalente a la derecha de los terminales A y B sería la suma de Z1, Z2 y ZL, puesto que esas tres impedancias están en serie. Si sustituyéramos los números, obtendríamos el resultado final de 5 vatios. A continuación calcularemos la potencia que le llega a la carga ZL, que se corresponde con la potencia entre los puntos C y D. Para ello aplicaremos la misma fórmula que hemos utilizado anteriormente, la intensidad al cuadrado por la parte real de la impedancia equivalente a la derecha de los terminales C y D por un medio. Con lo cual necesitaremos definirnos la intensidad que llega al terminal C, que casualmente en este ejercicio esa intensidad será exactamente la misma que la intensidad que hemos calculado anteriormente. La diferencia será obviamente la impedancia que tenemos a la derecha de los terminales C y D, que en este caso será ZL. La potencia que llega a esa ZL es 2,5 vatios. Con lo cual el cálculo de las pérdidas de transmisión sería simplemente utilizar la fórmula 10 veces del logaritmo de la potencia de entrada partido la potencia de salida, es decir, 10 veces del logaritmo de 5 partido 2,5, que aproximadamente serían unos 3 decibelios. Con esto habríamos calculado la pérdida de potencia que existe entre enviar una potencia desde mi red activa a la red de carga que tenemos a la derecha. Es decir, si la potencia se ha reducido a la mitad, aproximadamente son unos 3 decibelios las pérdidas de transmisión. A continuación vamos a hablar de unas pérdidas similares, pero conceptualmente un poco distintas, que llamaremos las pérdidas de inserción. Estas pérdidas de manera parecida se definen para la potencia, aunque se pueden utilizar con voltajes y con corrientes. Aquí la diferencia es que tenemos un circuito que transmite potencia a una carga, que consideraremos el caso 1, y sobre ese circuito se añade una red intermedia, se inserta una red intermedia, por eso pérdidas de inserción, que consideraríamos que es el caso 2. El caso 1 podría ser algo tan sencillo como este circuito que se muestra, donde lo que tendríamos es a mi izquierda de mis puntos A y B un equivalente de mi red activa, que podría ser un equivalente de Thevenin o un equivalente de Norton. En este caso utilizamos un equivalente de Thevenin. Y a mi derecha lo que tengo es la impedancia de carga a la cual se transmite esa potencia. El circuito del caso 2 sería exactamente el mismo circuito que el caso 1, solo que ahora lo que tenemos es una red entre medias. Esa red lo que queremos ver es cómo modifica la potencia que llega a ZL, comparando los casos 1 y caso 2. Con lo cual, si tuviéramos que formular una pregunta sobre qué buscamos con las pérdidas de inserción, lo que queremos es estudiar cómo se relaciona esa potencia que se entrega en ZL en ambos casos. Y para estudiar esa relación nos basaremos conceptualmente en estimar la potencia sin la red intermedia versus la potencia con la red intermedia. Y veremos cómo cambia nuestro circuito en esos dos casos, o cómo cambia la potencia que llega a ZL entre esos dos casos. En concreto, vamos a partir de estos dos circuitos. Caso 1, el que tenemos a la izquierda, caso 2, el que tenemos a la derecha. Para el caso 1 vamos a definir una potencia que se va a llamar P0, que es la potencia del caso 1, la potencia del caso sin red intermedia. Y para el caso 2 vamos a definir la potencia que le llega a ZL cuando introducimos la red, que la llamaremos Pout. Bueno, pues habiendo definido estas dos potencias, las pérdidas de inserción, simplemente tomar 10 veces el logaritmo de la relación entre estas dos cantidades. Lógicamente las unidades de estas pérdidas serán en decibelios. De manera similar a las pérdidas de transmisión, podemos tratar de definir estas pérdidas en términos de intensidades y de tensiones. Para ello definiríamos, por un lado, lo que sería la intensidad de entrada y la tensión de entrada a ZL
I0 y V0 cuando no existe ninguna red intermedia. Y por otro lado definiríamos las mismas cantidades IOUT y VOUT sobre ZL cuando sí existe esa red intermedia. Aplicando las relaciones o las equivalencias entre potencia y tensión, obtendríamos las siguientes fórmulas en decibelios. Las pérdidas de inserción serían igual a 20 veces el logaritmo de la relación entre tensiones o de la relación entre intensidades, siempre medidas en decibelios. A continuación, vamos a mostrar un pequeño ejemplo para calcular las pérdidas de inserción en un circuito sencillo. Partiremos del circuito que tienen a su izquierda, donde tenemos un equivalente de Thevenin formado por un generador de tensión de 12 voltios y una impedancia de 2 ohmios. Conectaremos ese generador de Thevenin a una impedancia de carga ZL con un valor de 4 ohmios. Esa impedancia de carga, después, en el circuito que tiene a su derecha, pondremos entre medias una red compuesta por una impedancia Z1 y Z2 de manera similar al ejemplo que hemos utilizado para las pérdidas de transmisión. Con lo cual el objetivo será ver cómo varía o cómo cambia la potencia que recibimos en ZL en el caso 1 frente a la potencia que recibimos en ZL en el caso 2. Para la potencia en ZL en el caso 1 definiremos una potencia que llamaremos P0, que se corresponderá realmente con la potencia que recibe ZL. Para ello, primero definiremos la intensidad que pasa por esa impedancia ZL y posteriormente aplicaremos la fórmula que conocemos de la potencia en relación con la intensidad que cruza esa impedancia o que atraviesa esa impedancia. Sustituimos valores y tenemos un circuito sencillo, no es una operativa complicada, obtenemos un valor de 8 vatios como la potencia que se recibe en ZL. Para el circuito que tenemos a la derecha, calcularemos la misma potencia sobre ZL que se corresponderá con esa nueva variable que hemos llamado Pout, que en concreto será la potencia entre los terminales C y D. Y para ello aplicaremos exactamente la misma estrategia, es decir, definiremos una intensidad que atraviesa el punto C y que va a través de la impedancia ZL y aplicaremos el mismo cálculo, simplemente que ahora, bueno, pues nuestra intensidad que corre por el circuito será distinta. Fíjense que ahora la intensidad será correspondiente a la tensión de Thevenin, ETH, dividido del sumatorio de todas las impedancias puesto que están en serie. Esto, tras realizar el cálculo y poner los valores correspondientes, se traduce en que ahora la potencia que llega a esa carga ZL es de 2 vatios. Con lo cual, si queremos calcular las pérdidas de inserción, simplemente pondremos 10 veces el logaritmo de la potencia inicial frente a la potencia nueva que ahora hemos obtenido, es decir, 10 veces del logaritmo de 8 partido entre 2. Y eso nos dará aproximadamente pues, un valor de 6,02 decibelios. Es decir, cuando la potencia se ha disminuido en 4 veces, tenemos unas pérdidas de aproximadamente 6 decibelios. Por último, y antes de terminar este vídeo, alternativamente podemos considerar lo que se viene llamando como ganancia. Si definimos las pérdidas de transmisión, como hemos visto a lo largo de todo este vídeo, como 10 veces el logaritmo de la potencia de entrada partido de la potencia de salida, lo que sería en este circuito, donde ya tenemos una red y la potencia de entrada sería entre los terminales A y B, la potencia de salida sería entre los terminales C y D, entonces la ganancia de transmisión simplemente sería considerar al revés. Es decir, lo que queremos ver ahora es cuánto ha aumentado la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. Simplemente invirtiendo el cociente al cual le aplicamos el logaritmo, ya obtendríamos lo que sería la ganancia de transmisión que llamaremos con esta variable GT. Respecto a las pérdidas de inserción, recordemos que teníamos dos circuitos. Circuito que está abajo a la izquierda, que considera simplemente pues, un generador equivalente de Thevenin conectado a una carga, versus al circuito que está a la derecha, donde lo que ha ocurrido es que se ha insertado una nueva red.
Esta nueva red insertada, bueno, pues puede provocar unas pérdidas de inserción si lo que hacemos es dividir la potencia inicial entre la potencia que teníamos cuando insertábamos la red. En cambio, si consideramos el cociente al revés, es decir, la potencia que tenemos al tener la nueva red, al introducir la nueva red, versus o frente o dividido la potencia inicial, estaríamos considerando la ganancia que tenemos al insertar esta nueva red en el circuito original en el que teníamos solamente una red activa y una impedancia ZR.